Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra herencia reformada. Qué bueno, qué bendición poderles acompañar en este día de celebración de la Reforma Protestante. Hace 505 años ya, un monje agustino, se llamaba Martín Lutero. Él clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y bueno, desde la perspectiva romana, eso ocasionó un cisma impresionante en la iglesia, pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva bíblica, pues fue realmente un hecho histórico que dio inicio a la Reforma Protestante. Así que hoy celebramos esa reforma, ese gran avivamiento que vino después de muchos siglos de oscuridad para la iglesia del Señor. Y es bueno celebrar esto. El Salmo 105, del 1 al 6, dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Es bueno, pues, acordarnos de lo que Dios ha hecho en la historia. Pero en esta ocasión, más que acordaros de lo que ha hecho en la historia, queríamos hacer un video especial para la iglesia y hoy tenemos invitados especiales en nuestra herencia reformada. Siempre hemos estado con nuestro hermano John, el pastor John Sandoval de Bucaramanga, que a propósito, hace un año no nos han visto por allí en redes sociales porque John está estrenando su bebé, ¿no? Hola John, ¿cómo estás? Hola Andrés y hola a todos los hermanos aquí presentes y conectados viendo nuestro video, escuchando nuestro audio y también los pastores invitados. Aquí en nuestra herencia reformada seguimos el mandato cultural. Estamos cumpliendo con la gran comisión de criar hijos para el Señor y Dios nos ha bendecido durante este tiempo con nuestro tercer hijo, que es una niña, Anita. Y Wow. eso ha alterado bastante nuestros planes, pero son unas buenas alteraciones y estamos muy felices por eso, Andrés. Qué bueno, mi hermano, ¿no? Y aquí nos tienen de vuelta. La idea es poder continuar con nuestra herencia reformada. Siempre hemos estado muy animados y hemos conversado de cómo seguir adelante con este increíble proyecto. Y además hemos estado bastante ocupados, que luego les contaremos al final Sí. de este programa acerca de todos los planes que tenemos para trabajar en la Iglesia del Señor en nuestro país. Y nos acompañan en esta mañana nuestros hermanos pastores Javier Gil y José Ángel Ramírez. Javier Gil es pastor de la iglesia en Cali. Voy a dejar que él se presente. Hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Mis hermanos, bendiciones, muy agradecido de tener el honor de compartir con ustedes, de poder celebrar este magnífico día, de darle gracias al Señor por su misericordia. Y bueno, soy Javier Gil. Hace 15 años fui enviado como misionero a plantar una iglesia bíblica reformada presbiteriana aquí en Cali. Dios me ha permitido no solo plantar la iglesia por su gracia, también me casé con mi esposa Gloria, tenemos 2 hijos, Tomás de 12, Abigail de 4, y bueno, con el favor de Dios muy contentos y muy animados y ya echando raíces en esta área del Valle del Cauca. Y de nuevo, muchas gracias por darme el privilegio de estar en medio de ustedes, mis hermanos. Javier ha sido pastor también de mi familia. Yo soy caleño, allá están muchos de mis hermanos que están congregándose en su iglesia, así que ha sido una bendición para nosotros. Hermano José Ángel, bendiciones. Mis hermanos, gracias por permitirme estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo. Me presento para todos, yo soy José Ángel Ramírez, soy pastor ordenado de Iglesia Reformada Nación de Dios, acá en la ciudad de Cartagena, así que mi acento va a ser muy diferente al de todos mis hermanos porque mi acento es más caribeño. Estamos aquí en Cartagena por la gracia del Señor desde el año 2019 que recibí la ordenación y bueno, desde ese momento comenzamos a trabajar con la iglesia. Estoy casado hace 5 años
Y bueno, ya tengo 2 hijos, Jeremías, que ya está llegando casi a los 3 años, y Belén, que acaba de cumplir hace poquito los 6 meses. Y bueno, es una bendición esto. Y sí, como tú decías hace un momento, estamos trabajando mucho y duro tanto por la unidad de la Iglesia Presbiteriana como por el avance de la Iglesia Presbiteriana y Reformada en Colombia. Así que habrá Amén. muchas noticias, ¿no? De todo lo que esperamos hacer más adelante. Yo conocí a José Ángel en una finca, ¿no? Que él estaba capacitándose, luego fue director del seminario y hasta el día de hoy he visto a José Ángel crecer. Ya es hasta escritor de libros, escribió hace Sí, poco. Aprovecho para promocionar su libro que salió hace poco sobre el bautismo de infantes, un buen material que realmente va a ser de mucha edificación para la iglesia del Señor. Así que muchas gracias, José Ángel, por acompañarnos el día de hoy y gracias, Pastor Javier. Qué bueno. Bienvenidos a nuestra herencia reformada y como les dije, bueno, no vamos a hablar de Martín Lutero, pero vamos a hablar y a celebrar de las obras que a causa de esa reforma, de esa protesta, hace 505 años, pues el Señor ha venido haciendo también en nuestro tiempo y vamos a hablar de lo que Dios está haciendo hoy en nuestro país y es la forma en que queremos celebrar en este día la reforma protestante. Realmente el Señor está haciendo cosas grandes. Hace unos 20 años que conocí el Evangelio y hace 15 años sirvo al Señor en la iglesia. Y cuando recuerdo que cuando comencé la iglesia recién y cuando comenzamos con mi esposa, no había muchos hermanos con quien compartir ni tener mm, comunión, en Colombia por lo menos. Eh, yo recuerdo ver llegar al hermano John a Bogotá también, un poco también igual, como que reformados hay, yo quiero conocerlos, sí. ¿verdad? Y también estamos como conociéndonos, luego conocí al pastor Javier, no sabía que Mm. habían iglesias en Cali y recién descubrí que estaba sembrando una iglesia en Cali. Y bueno, realmente ha sido una cosa increíble lo que Dios ha hecho en estos últimos años en Colombia, ¿verdad? No habían iglesias, o sea, realmente o estaban escondidas o eran poquitos, pero bueno, quisiéramos saber, especialmente el más antiguo aquí es el pastor Javier Gil, creo, y quisiéramos escuchar de él. ¿Cómo comenzaste, Javier, en la iglesia? ¿Cuál es tu testimonio? Y especialmente, ¿cómo viste florecer la iglesia allá en Cali? Bueno, mis hermanos, en primera instancia, Dios me llamó a mi conversión, a diferencia del contexto de muchos en Colombia. Yo llegué directamente a una iglesia presbiteriana reformada en Villavicencio. Ahorita considero que la iglesia en Villavicencio ha crecido muchísimo, se ha hecho muy fuerte, pero en sus inicios estábamos dando esos pasos, como ustedes estaban contando, no había mucha comunión, no había mucha información. De hecho, no sé si ustedes recuerden, hace años atrás, conseguir un libro era traerlo de Estados Unidos y había uno que otro que encontraba uno por ahí. Eh, entonces mi llegada a la fe reformada fue natural. De hecho, yo crecí creyendo que eso era la única. Cuando llegué a Cali me estrellé con muchas otras cosas. El asunto de llegar a Cali fue interesante porque rápidamente se organizó una conferencia donde invitaron a un pastor de la costa. El pastor de la costa dijo, no puedo ir. Inviten al pastor Leonel Ortiz. El pastor Leonel Ortiz dijo, yo puedo ir solo un día. Y pues en ese momento yo era como su mano derecha por la misericordia de Dios y me trajo aquí a Cali. Tuvimos 3 días de conferencia en una congregación que se desea ser reformada, pero lo único que tenía reformado era el título por fuera. No tenía absoluta, de verdad, el que estaba dirigiendo era un apóstol. Wow, Y wow. por, Hay muchos por así. respeto, sí, por respeto, hay muchas cosas cruentas, difíciles que pasaban ahí. Eh, Dimos la conferencia, este hombre que dirigía la congregación automáticamente de la primera noche le dijo al pastor que era un mentiroso, públicamente, este hombre es un mentiroso, es un engañador. El próximo sábado nos vemos y yo voy a desmentir todo lo que hizo, pero como ya había tanta publicidad encima de esto, no pudo detenerlo. Eh, Dios así lo permitió. Entonces me dejaron enseñar los 2 días siguientes, al punto que estaba tan enfurecido este hombre que me dejó encerrado al otro día. El siguiente día de conferencia, en la sede de todo el mundo, después yo quedé encerrado. Y los únicos 4 personas que estaban colocando, poniendo atención, tomando notas de ese grupo tan grande, porque se enojaron, se enfurecieron. Y esos 4 me buscaron y esos 4 quedaron una relación conmigo y empecé a buscarles una congregación bíblica. Hace 15, perdón, hace unos 19 años.
Wow. Hermanos, duré un año, no les miento, buscando por internet en la poquita información que había en ese momento, las páginas amarillas, llamando, no encontré. Entonces lo que decidí fue empezar a viajar desde Villavicencio a Cali, unas 3, 4 veces al año. Entonces yo llegaba un sábado en la mañana, pasamos todo el sábado estudiando la Biblia y me regresaba y así empecé hasta que finalmente se me permitió venir como misionero después de 4 años de oración a Cali. Llegué a Cali, para serles muy honesto, yo toda la pasión que tenía por Cali el primer día que pisé a las 6 de la mañana un viernes, en julio de 2007, toda mi pasión se fue. Yo dije, eso es puro capricho de hombres, yo me regreso, me dio miedo, no tenía dónde quedarme, dónde hospedarme, no sabía coger un bus. Iba a comprar el tiquete para regresarme y una familia me llamó de las que estaba discipulando y me dice, pastor, no era pastor, disculpen, tengo una pregunta para usted, Javier. Y yo invíteme a almorzar, estudiamos toda la tarde y yo me fui con mi maletica, estudiamos toda la tarde y dije, bueno, me voy. Y la señora me dice, ¿qué hace con esa maleta? ¿Qué hace aquí en Cali? Y le dije, no, me vine a plantar una congregación aquí, pero no, yo no creo que sea mi llamado. Y la señora me dijo esto, quédese 15 días aquí en este pasillo, le pongo un colchón. Y así fue, en 15 días comenzamos la hora con estas 4 personas. Y empezando el servicio, de verdad, soy muy honesto con usted de una manera muy clara y transparente y honesta, o inocente. Empecé a predicar y entonces lo recibo, lo decreto, lo declaro, lo cancelo. ¿Qué pasó aquí? Y eso implicó empezar de ese momento a hacerme como una maestría personal en todo este movimiento de fe o super fe que se llamaba en ese momento, para poder entender qué estaba pasando. Entonces, todas mis convicciones reformadas con que venía eran absolutamente desconocidas aquí. Un himno, cantar un salmo, hablar de un anciano, hablar de membresía, hablar de liturgia. Hermanos, se me dio por utilizar la palabra catecismo y fue otro cisma. Dije catecismo y eso es católico, fun. Cantamos un himno, eso es católico, fun. Entonces, ha sido muy difícil y por eso yo estoy tan agradecido con ustedes de tener esta oportunidad de poder hablar con transparencia, con honestidad, de poder empezar un proceso de formación teológica honesto, con el deseo de fortalecer la iglesia en el Señor y que estas cosas no sigan sucediendo, porque esto pasa es porque se han abandonado muchas verdades, muchas absolutos de las escrituras y así ha sido mi trasfondo. Llegué con el ánimo de quedarme 5 años y luego irme a otra ciudad a fundar una iglesia, pero una cosa son mis planes. Ya el Señor me dio esposa, me dio hijos. Se han plantado varias congregaciones en el Valle del Cauca por la gracia del Señor y decidimos con mi esposa en oración echar raíces. En este momento estamos tratando de tener casa propia en este lugar y dedicarnos a dar mi vida a estos nuevos obreros y que de aquí salgan para allá y poder envejecer en esta ciudad. Este es mi resumen, hermanos, de lo que ha sido hasta ahora. Qué bendición, Javier. Y hermano José Ángel, ¿cómo está la iglesia allá en Cartagena y cómo iniciaste a ser pastor? Cuéntanos un poco acerca de tu llamado, de tu cristianismo, cómo conociste también la Reforma Protestante. Bueno, yo hace 12 años más o menos me encontraba en la iglesia del famoso Miguel Arrázola, no sé si lo han escuchado Sí, sí, por está internet, arrasando el sí, hombre. arrasando exactamente. Sí, allí me encontraba, recién estaba llegando a su iglesia, no duré mucho tiempo ahí, creo que un año, cuando de repente comencé a escuchar por internet mensajes de sin querer, ¿no? No fue algo que intencionalmente hice, sino que sin querer me encontré con mensajes de hermanos bautistas como Paul Washer, como José Michelin, etcétera. Y entonces en ese momento, digamos, comencé a abrir los ojos en cuanto a lo que en realidad sí era el evangelio, lo importante del evangelio, etcétera. Y allí tomé la decisión de salir de esa iglesia, que era Ríos de Vida, la que pastoreaba Miguel Arrazola. Y entonces, pero en Cartagena yo personalmente no sabía cómo encontrar iglesias que fuesen cercanas a lo que estaba aprendiendo en Internet. Y el Internet realmente ha sido una herramienta bastante útil en todo este proceso, ¿no? A pesar de que es una herramienta que puede servir para hacer mucho daño, es una herramienta que también Dios puede usar, Sí. así como usó la imprenta, ¿no? Para traer mucha luz, mucha verdad a su pueblo. Así que duré mucho tiempo, digamos, congregándome en una habitación con algunos amigos por internet, escuchando, porque no encontrábamos ninguna iglesia. En un momento
comencé a entender que estos hermanos eran bautistas, así que me acerqué a iglesias bautistas en Cartagena, pero estas iglesias bautistas no eran como me las esperaba, ¿sí? Porque no tenía la claridad de que debían ser iglesias confesionales. Así que poco a poco fui como tratando de entender las cosas, hasta que en una ocasión conocí a un pastor aquí en Cartagena, al cual estoy muy agradecido en su época. El pastor José Ríos tenía una iglesia presbiteriana aquí, era, era una iglesia muy pequeña, y bueno, con él tuve mi primer acercamiento al presbiterianismo, ¿no? Pero antes de eso, me enteré que habían dos, entre lo que se considera reforma en Latinoamérica, estaban los que creen en el bautismo de niños y los que no creen en el bautismo de niños. Y a priori yo dije, ah, no, yo soy de los que no creen en el bautismo de niños. Sí, porque, ¿Sos uno di- católico? exacto, exacto, eso es Sí, católico, sí. Católico romano. eso no está en la Biblia, o sea, eso no. Inmediatamente rechacé el presbiterianismo, lo rechacé de entrada, pero por un razonamiento a priori, yo debo ser aquellos que creen en los que no creen en el bautismo de niños, y realmente fue una negligencia mía intelectual. Así que primero fue a prepararme con los bautistas, a estudiar con los bautistas, eh, a estudiarlos más a ellos, a leerlos más a ellos, hasta que, bueno, tuve mi primer contacto con el pastor José Ríos, y José Ríos me hizo muchas aclaraciones sobre el bautismo de niños, lo cual me pareció muy interesante, y ahí fue como cuando comencé a acercarme a las convicciones presbiterianas, ¿no? Entonces, luego, en una siguiente instancia, fui a estudiar al Seminario Reformado Latinoamericano, del cual hoy trabajo, hoy hago parte del equipo del Gracias a Seminario Dios. Reformado Latinoamericano, eh, y bueno, creo que ya todos hacemos parte de SRL, pero cuando, cuando fui allí, la mayoría de los estudiantes eran bautistas, Claro. y todos me daban duro todo el tiempo con el tema del bautismo de niños, y yo tenía muy pocos, o sea, conocía la doctrina, pero había muchas objeciones que se levantaban a las cuales no tenía respuesta, ¿no? Y de ahí comencé yo a profundizar en el tema, y de esa profundización surgió el libro de que estaba hablando el pastor Andrés hoy, ¿no? Que ya hace 8 años, 9 años que comencé a trabajar en él sobre el bautismo de niños. Pero así fue como yo me fui acercando al presbiterianismo y estudiando la confesión de fe, y luego me hice miembro en Cartagena de la iglesia que pastoreaba en ese entonces pastor Luis Román, más conocido en el mundo artístico como MC Ari. Ujú. Entonces ahí tuve contacto con él y comencé a estar en su iglesia, a apoyarle, etcétera. Y luego volví a Medellín a trabajar en Escuela Bíblica Nueva Providencia, que en ese entonces se llamaba Instituto Vi- Bíblico Reformado Nueva Providencia, mm. luego su nombre fue modificado, ahí trabajé como coordinador académico. Después de ahí salté a Perú, estuve ahí en Cajamarca, ahí cerca de donde el doctor Alonso Ramírez, ahí Wow. cerquita, ahí al pie de él, y ahí también estuve un tiempo como misionero allí, relacionándome con las iglesias de allá, la gran mayoría de corte pentecostal, pero ya yo tenía convicciones presbiterianas. Y en el año 2019, Pastor Luis Román me dijo, ven para Cartagena, comencemos tu proceso de ordenación. Y mi esposa, bueno, también quería devolverse a Colombia, había sido difícil estar lejos de su familia. Volvimos a Cartagena, y aquí en Cartagena comenzamos el proceso de ordenación. Ahí fui fortaleciendo mi fe presbiteriana, y desde el año 2019 comencé el proceso de ordenación, y el año 2020 pues, fue un año solamente de análisis, porque ya yo era miembro de la iglesia desde el año 2015, 2014, entonces fue un proceso solamente de evaluación. En el año 2020 recibí la ordenación, y bueno, por la gracia del Señor ya estamos allí, realmente un ministro nuevo, aprendiendo muchas cosas, pero bueno, por la gracia del Señor, así fue como me relacioné con las convicciones presbiterianas, y que hoy las defiendo, ¿no? Las defiendo eh, con todo el amor del mundo y con toda la convicción del mundo. Mm. ¿Tienes el Pastora, micrófono apagado, Pablo? Qué bueno, hermano, escuchar ese testimonio y ver cómo el Señor ha obrado en la vida de Sí. cada uno de ustedes. Bueno, y qué tal, John, si podríamos hablar un poco acerca del contexto en Colombia? Los hermanos hablaron de cómo conocieron, cómo llegaron a la reforma, la dificultad que tuvieron, ¿no? Que tuvo el hermano Javier en Cali. Y tú que has estudiado un poco de la historia de la iglesia en Latinoamérica, y de hecho el pastor John ha enseñado esa materia, ¿verdad? De historia, y le gusta el tema. ¿Por qué no nos cuentas un poco del contexto? ¿Por qué es que Colombia necesita volver a las sendas antiguas?
cómo es que llegamos realmente a estar tan apartados de la reforma y cómo es que la reforma es tan desconocida, cómo es que el confesionalismo es tan rechazado en nuestro país. Bueno, sí, Andrés y José y Javier, la verdad es unir los mismos, casi los mismos relatos en diferentes partes de Colombia y diferentes partes de nuestro continente. Y es una especie de búsqueda, como una especie de tour, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, podemos decir el proceso de José Ángel. En casos muy específicos, muy concretos, el caso de Javier, que llega a una iglesia reformada y listo. Entonces, en nuestro país y en diferentes países de nuestro mundo de habla hispana, está pasando lo mismo. ¿Y esto por qué razón, Andrés? El continente donde nosotros, por la providencia misericordiosa de Dios, nacimos y crecimos, no tuvo reforma. Para muchas personas que hoy, 31 de octubre, van a estar viendo a Martín Lutero y las películas presentándose allí en protesta contra el emperador, en la dieta de Burns y todo esto, les recuerdo que él está protestando contra o frente al emperador que en ese entonces, el señor Carlos V, era el emperador de estas tierras. Entonces recuerden, no es que solamente es un asunto por allá en la Sajonia o la parte del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, sino que eso tenía que ver con lo que hoy llamamos América Hispana o América Latina. Entonces, esto es importante, Andrés, y todos los que escuchan, porque aquí lo que llegó fue lo que en la historia protestante se conoce como la Contrarreforma. Es decir, aquí vino el catolicismo romano pre-reformado o pre-protestante, contra el cual Lutero estaba protestando, y aquí llegó igualito, pero con sus matices, por supuesto, de cada uno de los elementos precolombinos, amerindios, y que se fue desarrollando con los respectivos matices en los países nuestros. Entonces, ese es un fenómeno importante para señalar. Un segundo fenómeno es que muchas personas piensan que una versión de cristianismo no católico romano automáticamente es protestante, y no necesariamente es así. Desde luego, hubo intentos desde el mundo reformado. En este caso sabemos que el señor Carlos V hizo algunos acuerdos con una parte de los que hoy llamamos alemanes para que exploraran una parte de lo que hoy llamamos Venezuela. Era, por supuesto, empresas colonizadoras, exploradoras y tal, y estuvieron cerca de lo que hoy llamamos Venezuela en una región y alcanzó a llegar a lo que hoy es parte del Cesar y parte de Santander, estados de Colombia. Entonces hay como una presencia ahí cultural que existe hasta el día de hoy y que flota, digamos, dentro de los elementos culturales. Aquí en Santander, de donde yo soy, hay bastantes personas con raíces danesas y raíces germanas. Incluso hay varios apellidos por aquí que están. Eso se ve en muchos elementos de investigación, de empresas, etcétera. Pero tampoco llegó la fe propiamente protestante. Esos hombres que hicieron negocios con Carlos V eran banqueros, y al menos uno de ellos tiene una relación con la Confesión de Fe de Augsburgo, allá en Alemania. Entonces, desde el punto de vista eclesiástico, llegó catolicismo romano pre-protestante, medieval. Desde el punto de vista colonizador hubo algunos intentos, pero desde el punto de vista ya propiamente protestante, estoy simplificándolo así lo más posible, sí sabemos que el señor Juan Calvino envió misioneros para lo que hoy llamamos Río de Janeiro, en Brasil. Y allí, lamentablemente, terminó en una tragedia. Sin embargo, por la misericordia de Dios se cumple la máxima de aquel padre de la iglesia que reza de la siguiente manera. Y es que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Hoy tenemos en Brasil millones de protestantes y de reformados con diferentes matices.
Ahora, después de haber hecho un barrido así general, vamos a aterrizar rapidito en Colombia. Entonces, en Colombia, número uno, no tuvimos reforma. En Colombia no tuvimos un avance, digamos, del protestantismo, salvo algunos acuerdos que hicieron los gobiernos que se llamaban en ese entonces liberales, o sea, gobiernos no afiliados al partido oficial conservador, que tenían una especie de nacionalcatolicismo. Y después de 1991, al menos oficialmente, el cristianismo no católico romano se le permitió la entrada. Pero ese catolicismo continuó con universidades y sociológicamente manteniendo su influencia. Mientras que los grupos que ya existían por allí enviando misioneros y tal, les enseñaron cristianismo, digamos, evangélico, pero no un cristianismo sólidamente arraigado con la tradición de la Reforma. Por eso encontramos hoy, y a mí me parece positivo, que hasta los evangélicos estén hoy descubriendo a Martín Lutero. Ah, es gracias a Martín Lutero que no somos católicos romanos. Sí, y en mi caso personal fue a través de estas lecturas y de estas investigaciones que yo llegué a ser presbiteriano, porque yo no sabía, al igual que José, lo único que yo conocía era catolicismo romano o las iglesias evangélicas tradicionales, que rechazan todo lo que les huele o se asocia con catolicismo romano. Y aquí estamos, Andrés. Estamos en ese tercer, digamos, escenario, y es viendo cómo a través del Internet, que como José dijo, es la especie de la imprenta moderna, las ideas están fluyendo rápidamente, y hoy tenemos a personas como el hermano Javier Gil, que llegó directamente a una iglesia reformada. Es ahí como un vuelo de pájaro. O sea que venimos siendo como la primera generación después de los que han sembrado Sí, la reforma protestante, ¿no? sí. Aquí en Colombia. Qué bueno, o sea que tenemos bastante trabajo por hacer. ¿Qué piensas, Muchísimo. Javier, acerca de esto? ¿Cómo te ha ayudado a ti la confesión de Westminster? ¿Y qué piensas acerca de ella? ¿Cómo ella puede ayudar también? Porque pues es una confesión presbiteriana, reformada, que ha durado y ha pasado la prueba del tiempo. ¿Cómo te ha ayudado a ti y a la iglesia? Como les mencionaba al inicio, la confesión de fe de Westminster fue como la primera cucharada que tuve de cristianismo, desde el inicio de la iglesia. No profundamente como ahora, en el sentido de que, sí, pero como que algo muy coloquial, muy informal. Para mí ha sido una tremenda bendición en el sentido de que es muy obtuso, en mi humilde opinión, despreciar lo que el Santo Espíritu en buenos hombres del Señor ha establecido en la historia como unas herramientas valiosísimas. Hay muchos cristianos que se quejan de que les gustaría que la Biblia fuera como un diccionario, ¿no? Un problema A, B. Pero la confesión de fe es una herramienta poderosísima. O sea, ¿qué implica el primer mandamiento? ¿Qué implica el segundo mandamiento? ¿Qué es justificación? ¿Qué es santificación? Todas estas cosas que son increíbles, que son absolutamente sostenidas por la Escritura, es una herramienta fenomenal para instruir, para enseñar, para capacitar, para una identidad clara de la iglesia. Esto es lo que creemos, y tenga la libertad de estudiarlo, de leerlo, de preguntar, pero ese es el problema. La gente no lee, la gente no investiga. Las personas hoy, de alguna manera, en mi opinión, es como yo escuché a tal persona, entonces yo quiero creer o pertenecer a lo que esa persona es, pero sin ningún tipo de investigación, ¿no? Entonces, como bien mencionaba el pastor John, todo lo que huele a catolicismo romano o medio se le parezca es desechado. Sí. Cuando hablé de la palabra catecismo, o la palabra que está catequeo en la Biblia, es una palabra que pertenece a nuestras raíces, es una palabra que pertenece a la formación de los reformadores, pero que las personas dicen, lo asocian automáticamente con el catolicismo romano y ¡pum!, lo desechan sin ningún tipo de criterio. Entonces, tenemos un problema de anti-intelectualismo en el buen sentido de la palabra, o sea, no querer estudiar, no querer leer. Si una persona ve un libro grueso, ya se desbarata. Pero la confesión de fe es catecismo menor, catecismo mayor. De hecho, hay un material para los niños que se conoce también como el catecismo infantil, que lo usamos con mis hijos, y ha sido una herramienta fabulosa, impresionante, de catequizar a nuestros hijos, de enseñar, de formar a nuestros hijos a de la iglesia. Entonces, personalmente estoy muy agradecido. Hermanos, un material de 6 años con semejantes eminencias, entonces estudiando, profundizando, dejando un material tan claro.
Como escuchaba ayer, una vez más, un podcast de ustedes, las referencias bíblicas de la confesión de fe no son pruebas, son referencias a las verdades escriturales, y lo cual es un fundamento sólido. Entonces, despreciar la confesión de fe de Westminster a priori es un error garrafal para mí, o sea, pero comprendo en el contexto en que estamos, pero estamos en ese proceso de mostrar las virtudes, las bendiciones. Entonces, cuando se acerca a una iglesia confesional como la nuestra, tienen la oportunidad de conseguir este material gratuito, porque está completamente disponible para estudiarlo, meditarlo, y es importante que las personas que están conociendo pregunten todo lo que deseen acerca de estos temas. Y personalmente es una bendición muy grande, una herramienta valiosísima, en mi humilde opinión. Y te pregunté esto porque, unido a lo que acaba de decir John, el pastor John, es importante entender que una de las herramientas que puede ayudarnos a la formación, más bien al avance del reino del Señor en Colombia y al conocimiento de la escritura de una manera profunda, pues va a ser esta herramienta de la confesión de fe de Westminster, porque de eso se trata nuestro programa, ¿no? De poder llegar realmente a convicciones bíblicas y teológicas profundas, que la iglesia pueda madurar. De hecho, que la iglesia no solamente madure, pero también que podamos tener iglesias unidas en la verdad, que básicamente es lo que queremos procurar con este programa. Esto es importante. La confesión es una herramienta impresionante, como tú dices. Yo soy testigo, de hecho, conozco a Javier hace unos años y soy amigo de su hijo, Tomasito, y me encanta escuchar hablar a Tomasito mientras he conversado con él y hemos paseado juntos algunas veces. La forma en que él ya piensa de la vida tiene una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Y esto realmente me encanta. Y esta convicción bíblica no ha llegado por ósmosis, ¿no? Ha tenido un papá que le ha enseñado el catecismo y ha sido juicioso con el tema. Entonces, pues gloria a Dios por eso. O sea, que si queremos ver familias fuertes o iglesias maduras, hay que hacer el trabajo y la herramienta, la confesión de fe nos va a facilitar el trabajo. Déjame agregar algo. Estamos en tiempos, en mi contexto, insisto, esta es mi realidad, en donde los hombres ponen más atención a lo que dicen los hombres y no la misma escritura, ¿no? O sea, hoy se defiende más a un pastor o a un apóstol o a estos falsos hombres, a estos falsos maestros. Esta herramienta es fabulosa, no solamente para la iglesia, sino para uno mismo, de tener delimitarse en lo que ya está escrito, ya que fue enseñado, que ha sido establecido, que es histórico, que blinda a la congregación de que se levante un hombre con falsas enseñanzas. Sí, aquí se levanta todo el tiempo personas con ideas nuevas, entonces dicen, es una revelación del Espíritu y es contraria a la Escritura. Y eso hace que no solamente sea una herramienta de bendición para la congregación, que la domine, sino que también cuiden el púlpito, cuiden a los maestros que se están levantando, ¿sí? Porque lastimosamente, como bien decía el pastor John al inicio, muchos se levantan predicadores o hermanos porque son buena gente, son queridos, son la mano derecha del pastor, pero sin ningún tipo de entrenamiento sólido, sin ningún tipo de prueba sólida. Entonces pasan al frente, dicen cualquier disparate, con mucho respeto lo digo, las personas le dicen amén a esos disparates, y luego cuando quieren tener doctrina sólida y firme, pero que no cuadra con esos disparates, el problema no es el que está enseñando mal, sino los instrumentos y documentos históricos, porque son de hombres. Un hombre enseña mal, pero un documento hecho por hombre anterior no es válido. Hay mucha incoherencia. Exacto. Es mucha incoherencia, pero Dios nos está ayudando a empezar un proceso lento, donde estamos pagando un precio que lo pagamos con todo el gusto, para que tengamos hermanos que amen la verdad, que vivan la verdad, que se gocen en la verdad, y hombres que podamos confiar fielmente en el púlpito. Hoy ahorita no es tan fácil invitar a cualquiera al púlpito. No. Eso no es un asunto. Y gracias al Señor, estoy seguro que en sus congregaciones hay un nivel de madurez que ya discierne, dice, no, esto no es así, esto no es así. Entonces hay una demanda de la pureza del púlpito que para mí ha sido una bendición hasta ahora. Ese sería mi comentario, mi querido pastor Andrés. Qué bueno. No sé, José Ángel, si quisieras ayudarnos con las virtudes. ¿Qué piensas acerca de las virtudes de la confesión de fe? ¿Cómo podrías ayudar a nuestros oyentes realmente a atesorar este legado? Bueno, mira, cuando yo estaba en ese proceso de transición del que estaba mencionando hace un momento, era como si tuviese un revoltillo en mi cabeza, ¿sí? Antes, en ese proceso de transición tenía un poquito de dispensacionalismo, un poquito de bautista, un poquito de pentecostal, un poquito de presbiteriano, pero eso más que todo era un desorden
En ese momento yo no lo veía así, por supuesto, pero ahora entiendo ese desorden que tenía en mi mente donde mi escatología no era consistente con mi soteriología, por ejemplo. Es decir, no había una consistencia en el sistema de mi pensamiento y poco a poco me fui dando cuenta de que esto era inconsistente con esto otro que yo creía en este punto. Es decir, en este punto creía una cosa, pero no era muy consistente con lo que creía en este otro punto. Así que había un desorden y la confesión de fe de Westminster me ayudó a encontrar una consistencia en el pensamiento. Porque la confesión de fe de Westminster es un documento que nos da un marco interpretativo y nos da un sistema nos da un sistema consistente, ¿sí? Para interpretar las escrituras donde todos los puntos están interdependientes y cada uno concluye lógicamente al otro punto, ¿sí? Yo no solamente limitaría esto a la confesión de fe de Westminster, o sea, le extendería a todos los estándares de fe de Westminster, es decir, Es, catecismo mayor, catecismo menor, confesión de fe de Westminster, es un sistema totalmente consistente, coherente, y yo diría que es un sistema que representa, por eso soy presbiteriano, que representa casi, que yo diría que totalmente el cristianismo. Es decir, el cristianismo podría estar bien representado aquí en el presbiterianismo, que busca ser un sistema totalmente lógico y coherente, que nos da una unidad de las escrituras. Entonces yo diría que el acercarme a esta confesión de fe de Westminster ayudó a ordenar mis pensamientos y ayudó a tener una mente consistente con las escrituras, ¿sí? Y un sistema de creencias coherente, entrelazados los unos a los otros. Entonces, yo diría que eso es una gran virtud, porque no es fácil hacer eso. Es decir, yo por mí mismo no hubiese podido ordenar todos esos pensamientos, que es lo que buscan hacer las teorías sistemáticas. Pero este fue un documento que no redactó un solo hombre, fue un documento redactado por muchísimos hombres, creo que eran 120 divinos que estaban en la abadía, 121, 119, que estaban allí durante mucho tiempo, con diferentes pensamientos y tratando de tener un documento que abarcara todas las ideas que ellos tenían, pero que al mismo tiempo fuese consistente en todo. O sea, que esto no fue, o sea, aunque esto no es inspirado por Dios, porque la confesión es falible, yo diría que este proceso fue de gran manera iluminado por Dios, ya, porque es un sí, documento que ha pasado a la historia, ¿sí? Y nunca amén. vamos a tomar este documento, de hecho, su primer párrafo es que está salir a las escrituras, es decir, la escritura está por encima de él, pero que este documento busca ser consistente con las escrituras. Así que cuando voy a explicar un tema, normalmente busco la confesión de fe de Westminster y ahí explico el tema de la confesión y normalmente la gente dice, ay, pero ¿por qué no lo haces desde la Biblia? Y yo, espérate un momentico, aquí la confesión de fe nos está dando un montón de pasajes bíblicos que sustentan esta declaración. Vamos a todos estos pasajes bíblicos y veamos cómo la confesión sintetizó este pensamiento con todos estos pasajes bíblicos. Es decir, no es una confesión que se establece de la arbitrariedad teológica, sino que surge naturalmente de las escrituras. Entonces, yo diría que eso es una gran virtud y que esa fue una virtud que a mí me ayudó mucho y que hoy me ayuda con los nuevos miembros de la iglesia, con las nuevas personas que llegan a la iglesia y quieren recibir una formación, quieren hacerse miembro de la iglesia, son asistentes, quieren hacerse miembro de la iglesia, quieren entender bien lo que creemos, los estándares de fe de Westminster nos ayudan a crear un cristianismo sólido, un cristianismo consistente, un cristianismo coherente, ¿sí? Y unas convicciones sólidas y firmes. Entonces, Ujú. todas estas son virtudes que hay en la confesión de fe de Westminster, en los estándares de fe de Westminster más bien. Y bueno, hablamos de la Confesión de Fe de Westminster precisamente porque fue el clímax de la protesta o de la reforma protestante que inició con Martín Lutero. Creo que la confesión de fe, que se le llama, algunos le llaman la madre de las confesiones, es como el clímax porque la protesta tuvo sus matices y casi que en Inglaterra se reunieron estos teólogos a ponerse de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura acerca de temas como Dios, el gobierno de la iglesia, la soteriología, el fin de los tiempos? Y llegaron a esos acuerdos leyendo la Biblia en su idioma original, ¿no? Así Es, que es un estudio maravilloso. La Iglesia Católica Romana, para el tiempo de la Reforma, se había desviado en muchas cuestiones de doctrina y la Iglesia tenía que ponerse de acuerdo si rechazar a la Iglesia Católica o volver a la Biblia. Creo que el quid del asunto en el tiempo de la confesión de fe es que ellos decidieron no hacer un ataque a la Iglesia Católica Romana, sino exacto. más bien estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, no es rechazar la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque hay muchos elementos en el catolicismo romano que no debemos votar.
como los Correcto. sacramentos, como la escritura. O sea, allí todavía está la Biblia, como dice nuestro hermano Juan Calvino. Ahí está la simiente de la religión, ¿ok? Pero obviamente ellos se desviaron y la forma en que se desvió la Iglesia Católica para el tiempo de la Reforma fue terrible. Para el tiempo de Lutero, por ejemplo, ellos hacían peregrinaciones a lugares santos para tener experiencias espirituales superiores, que a propósito hoy también se hacen, ¿verdad? Algunos hasta cristianos van a esos lugares santos y peregrinan como si todavía Israel fuera, no sé, algo especial, o sea, como sin tener en cuenta la progresión de la revelación y el lugar de la iglesia, la revelación bíblica como el clímax de los propósitos de Dios, ¿verdad? También pensaban en coleccionar imágenes en templos, en lugares especiales, estos elementos como antiguos que hacían de los templos algo muy especial, ¿verdad? Hacían cosas como tener días festivos extravagantes para hacer como, o sea, hacer de esos días como el que estamos celebrando hoy, de hecho, ¿no? Ajá. Como para que la gente tenga experiencias, infundir temor, misas en latín donde la gente no entendía nada. La Biblia fue realmente sacada del púlpito, se leía de una forma en que la gente no entendía. Adoración a los santos, a la Virgen, a los ángeles. Bueno, realmente la iglesia medieval había entrado en un tema de oscurantismo, apartándose completamente de las escrituras. Y lo que hizo realmente Martín Lutero, que fue como básicamente la explosión de la reforma, fue protestar contra las indulgencias también para ese tiempo y allí arrancó todo un regreso a la escritura. Y esto nos sirve a nosotros. Hoy en día, realmente, la confesión de fe de Westminster, que fue el clímax de la protesta, el clímax de la reforma, nos va a ayudar ahora también a nosotros regresar a las sendas antiguas, ¿verdad, John? Sí, mientras estaban hablando los hermanos, pensaba en el tiempo de la Reforma y para situar una vez más, el señor Carlos V también tenía relación con lo que en ese entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico, específicamente lo que hoy llamamos España, la corona de Castilla. Ellos tenían un permiso papal para escoger los obispos en América. De ahí la importancia de esa visión que ellos tenían. La iglesia, el gobierno, las artes, universidades, etcétera. Ellos tenían y tienen su visión de la sociedad humana. Lo mismo hicieron estos reformadores. Lutero, vamos a decir, es el primero que proclama una protesta, aunque él seguramente no tenía planeado todo lo que iba a ocurrir. Pero en más o menos un mes, esa protesta de las o contra las indulgencias está ya en alemán, el idioma del pueblo, y repartida por toda la región de lo que hoy es Alemania. Y claro, eso genera un despertar donde muchas personas, oye, sí, estoy de acuerdo, yo había pensado esto, mira, tal. Así como pasó con nosotros, que nos fuimos encontrando en el camino de la reforma y ellos se fueron juntando, cada uno en sus respectivos países, y fueron madurando, fueron depurando, revisando sus creencias tradicionales a la luz de una norma. Bueno, algo tiene que haber fuera de nosotros, por encima de nosotros, y que sin nosotros sostenga la fe. Porque si la fe se sostiene por una institución, como es la visión católica romana hasta el día de hoy, ¿qué va a pasar cuando esa institución se corrompe? Porque todo es susceptible de corromperse en este mundo. Lo mismo pasa con cualquier otra institución, incluyendo la misma iglesia reformada, como en el caso de Javier, que fue una iglesia con rótulo de reformado y estaban realmente deformados. Bueno, ellos tienen un poco más de un siglo para ir revisando cómo es que se debe revisar, depurar y ajustar a la luz de la palabra de Dios. Y específicamente en Inglaterra, ellos ya habían tenido una especie de reforma, una especie de protesta. El mismo rey, Enrique VIII, había publicado un escrito contra Martín Lutero. Eso hizo que el Papa le diera un título de defensor de la fe. Pero ¿qué pasaba? Luego él quiso divorciarse, pero no se lo permitía la iglesia, no porque ellos
digamos, fuera muy bíblico, sino porque era algo político y debía pagarse para que le hicieran el favor. Decimos en Colombia, le hicieran la vuelta, ¿no? Y cuando no obtiene el permiso, entonces él dice, me declaro libre de Roma y ahora vamos a crear nuestra iglesia, la iglesia de Inglaterra. Y establece una confesión de fe que es un poco más adelante y se dan unos elementos, pero con el paso del tiempo, estos hombres que se reúnen en Westminster querían tanto responder al catolicismo romano frente a otras visiones de cristianismo que estaban surgiendo, tanto el anglicano, con todas sus variantes, y todos estos grupos extremos, que se le llama a veces de la reforma radical, que Javier estaba situando. Ellos tenían visiones, ellos tenían conceptos de sociedades comunitarias, agrícolas, donde iban a vivir ellos del clima, o sea, unas visiones completamente irrealizables, utópicas y extremas de la sociedad, que para eso también se redactaron no solamente la confesión y los catecismos, sino un libro de gobierno de la iglesia, la adoración. Por eso hablamos de los estándares, toda una concepción de la sociedad a la luz de la palabra de Dios. Y por esa razón nosotros hablamos de una herencia que estamos recibiendo, no solo una herencia de cómo leer la Biblia. Además, no teníamos la Biblia tan disponible como hoy en nuestro idioma. Mucha gente no sabe que la famosa Reina Valera la traduce o la traducen y luego la revisa otro hombre que creían las doctrinas históricas de la Reforma. Una vez estuve en un pueblito de aquí de Colombia, de pescadores, hablando sobre este tema, y una hermana, muy querida ella, por cierto, dijo, lo siento, pero mi Biblia dice que Dios y su soberanía es limitada por la decisión humana. ¿Ya? Ok. Y eso está en Reina Valera. O sea, en la mente de ella, de manera muy inocente, pero sincera y convencida, ella pensaba que tal vez los apóstoles escribieron y había una especie de imprenta llamada Reina Valera que llegó hasta nosotros. Entonces, estaba dando precisamente un curso de historia y le conté la historia de Casiodoro y esto, y ella no lo podía creer, que ellos no creían esas cosas que ella estaba diciendo, apoyándose en el trabajo de Reina Valera. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, uniendo todo esto que hemos estado escuchando para todos los que nos escuchan aquí en nuestra herencia reformada, nosotros tenemos, por un lado, muchas cosas parecidas, Andrés, a lo que estaba pasando en la Reforma, pero por el otro, tenemos ventaja. Tenemos hacia atrás toda una cantidad de experiencias, de testimonios y de virtudes que debemos sentarnos también nosotros, que es lo que hemos querido hacer aquí, y darnos cuenta que hay una línea en la transmisión de la fe histórica. ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque estudiamos mucha historia? No, porque estudiamos la Biblia. Esa es la fuente. A usted le van a decir que fue por el libre comercio, que fue por el feudalismo, que fue por X o Y. Sí, hay elementos históricos alrededor, pero en esencia, ellos estaban hablando de una libertad que, como Jesús dijo cuando estuvo en su momento con los fariseos que habían institucionalizado la fe de Israel, según ellos, Juan 8:32. En el 31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ese es el problema. La iglesia medieval no había permanecido en la palabra de Cristo por medio de los apóstoles. Por eso no son sus verdaderamente discípulos, pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lema de la Reforma, después de las tinieblas, la luz de la verdad de la palabra de Dios disponible para el pueblo. Muy bien, mi hermano, amén. Qué bueno, hermano. Y hemos hablado hasta ahora entonces de cómo llegamos nosotros a convicciones reformadas. Hemos hablado de nuestros testimonios, de las virtudes de la confesión. ¿Y qué tal si terminamos hablando un poco acerca de cómo aprovechar este legado? Tú dijiste, John, acerca de que tenemos una ventaja, y la ventaja es que estamos nosotros edificando sobre los hombros de otros. Realmente no estamos solos, edificamos sobre los hombros de otros, y eso es una gran ventaja. Así que, ¿cómo podemos aprovechar este legado?
cómo podemos usar la confesión en nuestra iglesia. Y quisiera escuchar de nuevo a nuestro pastor Javier. Mi hermano, estaba pensando en eso ahorita mismo y para mí es muy interesante que la confesión de fe no evade las preguntas difíciles, las responde. ¿Me comprenden? Esta confesión de fe, si quieres hablar sobre el libre albedrío, si quieres hablar de la caída del hombre, si quieres hablar de la disciplina, la confesión habla de esos temas. Aún de temas tan álgidos como el divorcio, la confesión habla de esos temas a la luz de la Escritura. Entonces es una herramienta valiosa que debe ser valorada. Debemos darle gracias a Dios por ello y de verdad está disponible, es gratuita. Hay que mirar la fuente de donde la encuentren y podemos recomendar buenas fuentes. Pero es interesante que pueden encontrar cosas como cómo apreciar la ley de Dios, como la salvación, la soteriología, cómo trata la Biblia el pecado. O sea, es impresionante para nosotros a nivel de formación para cuidar nuestro púlpito, para que los hermanos tengan una enseñanza profunda, clara, expedita de las Escrituras. Y de verdad que Dios nos ayude a poder transmitir esta confianza a quienes nos escuchan, que son herramientas valiosas. La Biblia, primero que todo, esto está subordinada a las Escrituras. De ninguna manera nadie piense que estamos hablando de la confesión de fe por encima de la Biblia. Eso sería completamente equivocado. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero despreciar una herramienta tan valiosa, donde está bien organizada, bien establecida, que no evade temas difíciles, porque ese es el problema de los púlpitos hoy día, ¿no? Que se saltan algunos libros del Antiguo Testamento, algunos comentarios que no se quieren hablar porque no se quiere perder audiencia. Pero mis hermanos, estamos llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que enaltece nuestra confesión de fe de Westminster, los estándares, Cristo como suficiente, conforme a la Escritura. Y para mí es una herramienta valiosa. Espero que se animen, que la descarguen, que la lean, que la compren, que la estudien. Nosotros estamos usando ahorita mismo confesión de fe de Westminster, discipulando a los hombres de la iglesia. Ya no solamente a los líderes, a todos los hombres de la iglesia, porque si queremos buenas cabezas de hogar, tienen que estar bien formados, porque finalmente cada hombre está llamado a pastorear a su familia, a dirigirlo. Entonces estoy en ese proyecto, estoy en ese proceso de que los hombres conozcan, y ha sido tremendo. Estudiando los hombres, los decretos de Dios, es como abriendo los ojos. Cosas que para mí ya son parte de mi vida, pero algunos hombres, wow, yo no conocía eso. Están las Escrituras. Y aquí se define, se explica, se entiende de una manera exquisita, estudiada. Entonces, que Dios nos ayude a valorar lo que Dios nos ha dejado como legado histórico y siempre subordinado a las Escrituras. Bueno, José Ángel, ¿y qué piensas acerca de las personas que podrían estar pensando, pero si en la Reforma el lema es solo Escritura, ¿para qué confesiones? Exacto. Bueno, justamente estaba pensando en eso también ahora, ahora que hablaba Pastor Javier Gil. Y bueno, yo creo que si pensamos en cómo debemos aprovechar este legado, cómo debemos usar la confesión de fe de Westminster o para qué nos sirve, yo diría que se podrían escribir un libro completo de todas las formas como se podría usar este documento, ¿no? Y para qué nos sirve y cómo aprovecharlo. O sea, es que es una pregunta bastante rica en cuanto a lo que la respuesta puede producir. Pero yo, pensando en todos los efectos o la manera como lo podemos usar, quiero mencionar solamente una que es bastante importante y de hecho es la que nos tiene aquí unidos en esta mañana haciendo este podcast, ¿no? Y es la unidad de la iglesia. Eh, Aquí estamos representados a tres denominaciones presbiterianas en Colombia, pero hay un documento, además de la escritura, hay un documento confesional que nos está uniendo, ¿no? A pesar de que hay diferentes énfasis en nuestras denominaciones, es la unidad de la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principios de la Reforma Protestante fue la interpretación privada. Eh, la Biblia fue dada al pueblo, como mencionaba Andrés hace un momento, la Biblia estaba en latín y el pueblo no tenía acceso a este documento. Y uno de los trabajos que hicieron parte de los reformadores fue traducir las escrituras al lenguaje común, a la lengua vernácula, para que fuese leído, ¿no? Fue algo que hizo Lutero, algo que hicieron muchos reformadores para que el pueblo tuviese acceso a este documento y no necesitara aprender latín, porque uno de los principios de la reforma es que la Biblia vengan de ti. Y cada Biblia llegó a la casa. Decía don Galardi el sábado que esto es un gran privilegio, poder tener la Biblia en nuestra casa. Esto, por supuesto, iba a traer división, pero él decía, valió la pena.
si debemos tener la Biblia en la casa y esto va a traer división, pues vale la pena porque yo prefiero tener la Biblia en mi casa. Y la Reforma Protestante hace eso, da la Biblia en la casa y hay un punto que es el principio de la interpretación privada. Es decir, que podemos interpretar la Biblia y no necesitamos esperar que el magisterio lo haga, ¿sí? Ahora bien, esto debe hacerse con responsabilidad, con preparación, es decir, no puedo ser yo interpretar la Biblia de una manera irresponsable y con poco preparación, no, sino que al contrario debería yo revisar lo que la tradición ha dicho, pero también prepararme adecuadamente para esta interpretación. Entonces, esto que la Biblia haya sido dada al pueblo, por supuesto, produjo división dentro del protestantismo. Es decir, habían diferentes interpretaciones. Si no nos vamos muy lejos sobre la Santa Cena, hay una posición de Zwingli, hay una posición de Calvino, hay una posición de Lutero. Es decir, esto trajo como consecuencia ciertas diferencias en cuanto a pensamiento, pero eso es normal. En el catolicismo romano también lo hay, ¿sí? Es normal que exista esto. Pero una de las cosas que buscan hacer la confesión era, bueno, como hay tantas ideas de interpretación, unámonos y miremos cómo podemos sintetizar nuestro pensamiento de tal manera que encontremos la unidad en medio de todas estas cosas que estamos creyendo. Y la confesión de fe de Westminster busca como todas estas ideas que están por aquí regadas y tal, ven acá, vamos a tener un documento que unifique nuestro pensamiento y que nos sirva para encontrar unidad en la iglesia también, ¿ya? Entonces, ellos hacen esto, toman trabajo y la confesión de fe de Westminster, aunque está redactada de una manera precisa, es una manera precisa que engloba posiblemente varias opiniones de un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, la escatología. Cuando una denominación dice, no, esta denominación tiene que ser amilenial porque la confesión de fe de Westminster es amilenial, aquí estamos en un error porque la confesión de fe de Westminster da unas declaraciones bien precisas, pero bien generales que podrían englobar a mileniales y a posmileniales, ¿sí? Entonces, el punto es que este documento podemos usarlo para encontrar una unidad en la iglesia, una unidad nacional en la iglesia, y que de hecho los presbiterianos estamos llamados a tener esa unidad. Sí, a pesar de que hayan diferentes denominaciones, estamos llamados a tener esta unidad porque la unidad la tenemos en la escritura, por supuesto, pero hay varias interpretaciones de la escritura, pero hay una interpretación que surge desde nuestra confesionalidad y deberíamos procurar esta unidad de la iglesia, porque eso fue lo que buscó hacer la confesión de fe de Westminster, así que podemos usarla para la unidad de la iglesia, para preparar futuras personas con esta convicción de unidad, pero también para preparar ministros con un mismo sentir, ¿no? Con una misma fuente, con una identidad presbiteriana. Entonces, bueno, ese es el aporte de las tantas formas que se puede usar esta confesión, ¿no? Excelente respuesta, mi hermano. Muy bueno. Por eso, solo escritura, claro que sí, pero hay que saber realmente qué dice la Biblia y cómo interpretar la Biblia. De hecho, en la confesión de fe se dan elementos claves para interpretar la escritura, ¿verdad? Se habla de cómo hacer homilética, cómo ver hermenéutica, cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, y se parte del principio de que la palabra de Dios, o de la presuposición de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Que los santos hombres de Dios la escribieron siendo inspirados por Dios. Así que la confesión parte de una premisa fundamental, nos enseña cómo escudriñar la escritura y nos da un marco de referencia muy claro, muy preciso, como dijo el hermano José Ángel, para poder llegar a una interpretación correcta de las escrituras. Así que aprovechen este recurso, mis hermanos. Y cómo nuestra herencia reformada está haciendo, es decir, queriendo realmente que la iglesia se fortalezca en Colombia, se una, y quisiera que nuestro hermano John Sandoval nos contara un poco de los sueños que tenemos como pastores, los pastores que estamos aquí reunidos en este día de la reforma para lograr esto de la unidad de la iglesia. Sí, muy feliz, no solo por un día de la reforma más o de conmemoración de la reforma, sino también por escucharlos a ustedes, hermanos, y sentirnos parte de algo más grande. Creo que los estándares de Westminster, que hacen parte de nuestra herencia reformada, nos recuerdan que nosotros no estamos inventando el cristianismo. Hay gente que, ay, esto es nuevo. Bueno, nuevo para ellos, pero no fue nuevo para los siglos atrás. Los estándares fueron construidos sobre la doctrina de los apóstoles en la Biblia, luego
las declaraciones doctrinales de los credos ecuménicos universales de la antigüedad, a través de la depuración teológica de la Edad Media que resiste la revisión bíblica, y hoy nosotros estamos promoviendo esta comunión que tenemos en la verdad. Así que anhelamos para que más pastores, más hermanos, más personas así como José en su momento, o Javier o Andrés o yo, que están buscando y que no saben en dónde hay una iglesia o una expresión del cristianismo más ajustada a la Biblia, y en su entender esta es, pues bienvenido. No solamente escuche este podcast de Nuestra Herencia Reformada, sino escríbanos, contáctese con nosotros, busque una iglesia más cercana donde se practique y se predique esto. Ya tiene Cali, tiene Bogotá, tiene Bucaramanga, tiene Cartagena. Hay otros lugares donde también estamos buscando la forma de contactarnos para que esto sea una voz en medio del desierto y en medio también de este bosque de versiones de cristianismo novedosos que están intentando hacer algo para esta época, pero luego en 15 años, en 20 años tienen que volverse a reinventar, etcétera, etcétera. Creo que esa es una. Dos, nosotros, como decíamos hace un rato, no tuvimos reforma. Por eso las personas hoy se preguntan, bueno, ¿qué pasa con nuestro continente? ¿Qué pasa con el cristianismo? Si supuestamente el cristianismo es la religión mayoritaria en nuestro continente y las personas todavía están buscando mesías que no son el verdadero. Y están pensando que a través de un tipo de justicia implantada por un ser humano, entonces va a venir la paz, la prosperidad y la felicidad a nuestros pueblos. Lo mismo pasaba en Europa en ese tiempo. Nosotros sabemos y estamos convencidos que es a través de la predicación del evangelio, a través del discipulado que solo realiza la iglesia de Cristo y no otra institución sobre la tierra, es que el Señor por su misericordia traerá paz, estabilidad y prosperidad a nuestros pueblos. Cuando se redactan los estándares de Westminster, ellos estaban en medio de la guerra civil inglesa, que se puede estudiar. Era una cosa terrible, trágico. Ellos estaban orando, Señor, trae paz a nuestro país, trae paz a nuestra nación. ¿Y qué hicieron para procurar la paz? Ellos no fueron a aportar más violencia, más guerra. No, aquí el asunto es el corazón del ser humano. Aquí el asunto es conocer al príncipe de la paz. Y ellos establecen en la versión escocesa, los escoceses establecen un pacto nacional. Vamos a defender la causa de Cristo, la causa del reino. Eso es lo que nosotros deseamos, promover la causa de Cristo, y por eso tenemos este podcast, por eso nos saludamos, oramos unos por otros y también animamos a otros pastores presbiterianos que vengan y tengan comunión con nosotros, compartamos nuestras luchas, nuestros conflictos, cómo han hecho para catequizar también a sus hijos. Hermano Javier, enséñenos a ser padres, compártanos, hermano José, toda esa riqueza intelectual que pudo acumular durante todo ese viaje teológico. Y además compártanos copias del libro, ¿no? Y por eso estamos ayudándonos unos a otros. Y por último, tenemos unas buenas noticias para ustedes. Tenemos publicidad reformada. Así que, hermano Andrés, ¿estamos listos? Bueno, sí, John. Hemos estado trabajando durante todo este año en un proyecto que realmente nos ha consumido tiempo y en el cual hemos trabajado bastante para ofrecer a la iglesia en Colombia un seminario, ¿no? Que se llama Seminario Presbiteriano Hispano. Y este seminario básicamente está intencionalmente creado, o lo ideamos con el propósito de equipar hombres para el ministerio. Así que si usted quiere ser pastor, quiere ser un anciano de la iglesia, el propósito de este seminario es equipar siervos para el ministerio. Este es como el enfoque principal. Además, nos hemos unido para trabajar juntos en el proyecto del James Montgomery Boys. Este proyecto está más que todo enfocado a la iglesia, para que todos en la iglesia, todos los hermanos que en la iglesia quisieran servir en consejería, en escuelas dominicales, como diáconos, pudieran estudiar allí y poderse capacitar teológicamente para hacer sus funciones ministeriales. Queremos equipar al pueblo de Dios y para eso está el James Montgomery Boys.
y también el Seminario Presbiteriano Hispano, precisamente para equipar a nuestros ministros. Y ese es el sueño, que en Colombia haya un lugar donde nuestros ministros puedan ser equipados con los idiomas originales, ¿verdad? Con buena teología, con excelentes maestros. Nosotros mismos estamos queriendo también capacitarnos también. Vamos a ser los primeros estudiantes de este seminario. Ajá. Así que estamos buscando, ya tenemos bastantes alianzas. El próximo año van a visitarnos excelentes teólogos probados en la fe, gente que ha participado en traducciones de la Biblia, que enseñan en seminarios reconocidos en los Estados Unidos, y otros hermanos que están también en el Perú, que han traducido la mayoría de libros que tenemos en nuestras manos hoy, van a ser nuestros maestros. Así que realmente es una muy buena noticia. Este proyecto arranca en enero. Arrancamos con una conferencia que va a ser en la ciudad de Cali. El hermano Javier muy amablemente nos ha ofrecido su iglesia y también va a tener esta responsabilidad de hospedar a estos hermanos allá y buscar la manera en que se puedan acomodar de una manera económica y podamos realmente tenerlos a los que quieran ir a Cali. Así que la forma en que Javier trabaja en Cali ha sido espectacular. Siempre que hemos ido allá nos hemos sentido acogidos y sé que Súper todos bien. van a ser muy bienvenidos, ¿verdad, Javier? Absolutamente, mi hermano. O sea, tenga la plena seguridad que por la gracia del Señor haremos lo mejor posible, no solamente para atenderlos bien, sino para servirles y que queden con deseos de regresar y iniciar este proceso y continuar con este proceso y subirse a esta visión, si me permite llamarla de esta manera, de fortalecer la iglesia del Señor en Colombia. Y de hecho la primera conferencia que vamos a dar, la primera clase, porque va a ser una conferencia como inicio de una clase, va a ser la Confesión de Fe de Westminster. Y vamos a traer a uno de los eruditos más importantes, creo, en el mundo presbiteriano, Sí. reconocido por todas las iglesias, se llama Chad Van Dixon, o sea, que realmente es un doctor en teología. Hace parte, de hecho, de la Academia de Historiadores. Es un hombre que permaneció en Westminster, tradujo al inglés todas las minutas que están de la que partió la Confesión de Westminster, y tiene una enciclopedia de las minutas de Westminster, y también escribió su libro sobre la Confesión de Fe, que vamos a estar estudiando y leyendo durante también la conferencia, después de la conferencia. Ya está en Así es que español, ¿no? sí, ya está en español, ya está traducido al español. Así que los invitamos, hermanos, no se pierdan esta conferencia en Cali, y también a partir de mañana va a estar ya activa Ay, ay, la ay. página web sphseminario.org, SPH, Seminario Presbiteriano Hispano, sphseminario.org. Ya pueden entrar, conocer nuestro seminario. Ya la página está lista para ser estrenada el día de mañana. Así que les invitamos a revisar el currículum en el que hemos trabajado. Los maestros que tenemos son espectaculares, son muy buenos, como les dijimos. Y esto realmente va a estar unido a esfuerzos de varios pastores, de varias instituciones académicas que quieren colaborarnos. Así que estamos haciendo asociación con estas entidades académicas en los Estados Unidos, como Westminster y como el Seminario Puritano, y también el Seminario Reformado. Muchos de los profesores que vamos a tener son de esos lugares. Así que les invitamos. Realmente es algo, las puertas que el Señor está abriendo para nuestro país han sido increíbles, y esto es una muy buena noticia para la iglesia de habla hispana. Hoy en día tenemos ya 45 estudiantes en nuestra plataforma virtual para ver este programa que también hemos creado para la iglesia local. Y hay hermanos que están deseosos de seguir creciendo. También les invitamos a inscribirse en nuestro seminario Jenny Montgomery Boys. A propósito, nuestro hermano José Ángel es el director académico de esta ala del Seminario Reformado Latinoamericano. Así que, José Ángel, no sé, anima a los hermanos para que estudien allí. Sí, no coordinador académico, sino coordinador académico. El SRL ahorita va a tener dos facultades, por así decirlo, la Facultad Bautista Charles Spurgeon y la Facultad Presbiteriana Montgomery Boyce, ¿no? Entonces, la idea es que los hermanos también puedan tener digamos, una preparación con su identidad presbiteriana dentro del seminario, ¿no?
Qué bueno. que no vengan a un seminario donde no hayan identidad, sino al contrario, donde puedan hallar una verdadera identidad. Entonces, si hay estudiantes que no tienen una licenciatura y que quieren prepararse teológicamente bien y que tienen convicciones presbiterianas, pueden estudiar aquí en el Montgomery Boys. Y de hecho, no necesariamente tienen que tener convicciones presbiterianas, de pronto quieren aprender más sobre el presbiterianismo como tal, como doctrina, ¿no? Como su teología en sí, profundizar en la teología del pacto, bautismo de niños, en la eclesiología presbiteriana, etcétera, pueden adherirse a este programa, y es un programa donde vamos a tener profesores de alto nivel, ¿no? Como los que ha mencionado Andrés Espinosa. Entonces, bueno, nada, animarle a los hermanos a que se inscriban, y esperamos que este programa o esta facultad pueda ser fortalecida y sea de mucha bendición para Latinoamérica. Además de Amén. eso, ahí podemos hacer publicidad para otros ministerios amigos, ¿no? Por ejemplo, presuposicionalismo.com, que es otro ministerio que dirijo, que es un ministerio más enfocado en la apologética, específicamente en la apologética presuposicional. Recomiendo a los hermanos estudiar este material, leer este material que hemos publicado y traducido, que es de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Y también está una revista, la que también represento, no, constantemente escribo en esta revista, se llama 7 Minutos de Calvinismo, una revista teológica. También, también es un buen ministerio, publica revista cada 2 meses, ediciones cada 2 meses, y siempre los artículos son muy buenos, así que invitamos a las personas también a leer estos artículos de estas revistas. Qué bueno. Y antes de despedirnos de nuestro podcast en este día de celebración de la Reforma, quisiera solamente que el pastor Javier, que representa a la iglesia Betania de la Reforma, nos contara un poco de su denominación y dónde los oyentes pueden encontrar iglesias de Betania. Pastor Andrés, una cosa antes. Quiero animar a los hermanos a estudiar. Miren, de corazón, ustedes están teniendo una oportunidad que los que estamos aquí no la tuvimos en el pasado. Los que estamos aquí fuimos autodidactas. Traigan un libro de Estados Unidos, un PDF de tal lado, y por la gracia del Señor, Dios nos ha sostenido a pesar de nosotros. Esto es una oportunidad increíble. Los costos son mínimos porque esto no tiene propósito de enriquecer a nadie, sino de servir a la iglesia del Señor. Y los profesores son de un nivel, hermanos, muy bueno, alto. Entonces, no desperdicien esta oportunidad. Frente a nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma a nivel nacional, tenemos congregaciones, la redundancia en Villavicencio, tenemos en la selva del Baupés, en la ciudad de Mitú, y en algunas comunidades indígenas estamos plantando ahorita, Tapurucuara, y hay otros movimientos nuevos. En Cartagena, con el pastor José Ángel, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en la parte del Valle del Cauca, en pueblitos como Jamundí, Palmira, Buga, Sevilla, Bolívar, entre otros, y también estamos trabajando, Dios mediante, en la plantación y formación de la congregación en la parte de Cuenca, Ecuador. Entonces, la bendición que hemos tenido ahorita y que hemos mantenido en este presbiterio, la comunión de amistad, de fraternidad, estamos en un proceso de todos los pastores crecer y fortalecernos para con todo esto que estamos mencionando, el James Montgomery Boys y el SPH, de que nuestros próximos ministros tengan ese nivel de educación. No es justo, y lo hablo no es justo que continuemos trabajando con herramientas tan poderosas que Dios nos está dando sin formación de buenos líderes. Entonces es importante subir el nivel de nuestras iglesias de formación, de aceptación, de capacitación y entrenamiento a futuros pastores y ancianos. Entonces yo estoy muy feliz, de lágrimas, gozoso de lo que Dios está haciendo, de las oportunidades que está haciendo. Y como les digo, estos preciosos varones que están aquí, amigos de corazón, hermanos valientes, han pagado un precio muy alto por mantenerse firmes, y seguiremos pagando el precio que sea necesario para que las siguientes generaciones se formen. Tengamos iglesias misioneras, iglesias bien establecidas, iglesias sólidas, iglesias unánimes, trabajar juntas, tener un fondo misionero juntos. Estoy hablando de manera personal, ¿no? Pero no cuesta nada soñar y orar por estas cosas, mis hermanos. ¿Tienes una página web donde la gente pueda...? Sí, claro, tenemos la página de la iglesia, es betaniacali.com. Ahí es una página sencilla con toda la información de la congregación. También tenemos un canal en YouTube. Mi esposa maneja las redes sociales de la congregación. Cualquier cosa que yo les pueda hacer útil, a la orden. También nuestra denominación junto con estos varones. Y también deben saber, y confío que será así, que van a estar los diferentes links
del SPH, del James Montgomery Boyce, para poder acceder a toda la información, inscribirse y darnos el placer de ser parte de sus vidas y colaborarles en todo lo que sea necesario en su proceso de formación, hermanos. Ok, y Pastor John, quisiera hablarnos un poco de IREP. Nunca hemos hablado en nuestros programas acerca de nuestras iglesias. De repente, cuéntanos dónde están ubicados la iglesia Bueno, presbiteriana. en este caso, la Iglesia Reformada Evangélica Presbiteriana de Colombia. Ese es IREP. el nombre completo, IREP. Nosotros estamos trabajando con 2 presbiterios actualmente. Hay uno ubicado en el centro del país, al que llamamos Presbiterio Andino. Está la iglesia en Bogotá, digamos la inicial, que se llama Cristo Rey, donde está el pastor Daniel Lancheros. Hay otra iglesia que también está trabajando con el pastor Jason Henao, Cristo Fuente de Gracia. Estamos orando por más plantaciones de iglesia en Bogotá. Tenemos aproximadamente 10 millones de habitantes en Bogotá y no alcanzamos a abarcar algo tan grande, pero oramos por esto. También hay iglesias en el oriente colombiano, aquí en Bucaramanga, Iglesia Cristiana Reformada de Bucaramanga, donde está el pastor Vladimir Mutis. Está la Iglesia Cristiana Reformada de Florida Blanca, donde está el pastor Samir Acevedo. Tenemos una plantación de iglesia en Piedecuesta, cerca de Florida Blanca y Bucaramanga. Tenemos un candidato y están ahí los ancianos acompañándolo. Tenemos una iglesia también en Aguachica, Cesar. Tenemos otras iglesias en proceso y tenemos el Presbiterio Caribe de nuestra denominación. Está el pastor Marco Orozco, que es un excelente pastor, difusor de la fe reformada en todo lo que es el sur de Bolívar, Magdalena, Cesar. Sucre. Él está trabajando en San Pedro, el departamento de Sucre. También hay hermanos en Barranquilla y hermanos en Santa Marta, otros en Maicao, otros en la parte sur del Cesar. Entonces estamos en ese proceso de alcance, pero también, como dice mi hermano Javier, necesitamos más formación teológica. La reforma se trató de eso. En el tiempo antes de la reforma, los ministros, los que iban a las capillas a dirigir, solamente lo hacían porque compraban el derecho, algo político, era un buen negocio y enviaban a personas sin vocación, o sea, no deseaban realmente serlo, buscaban era su propio beneficio, y también enviaban personas sin preparación. Entonces, la reforma también consiste, históricamente hablando, en formación académica. Tenemos que conocer nuestra fe, de ahí el nombre, nuestra herencia reformada, pero también ir captando las personas que dentro de las iglesias tienen vocación. Pero una pregunta que siempre hacían las personas, y yo me hice en mi momento, es, bueno, ¿dónde me formo? ¿Dónde me preparo? Bueno, ya tenemos el Seminario Presbiteriano Hispano aquí en Colombia para formar a nuestra gente. No, pero es que yo no tengo el nivel académico. Bueno, puede empezar con el seminario James Montgomery Boyce, en asocio con el SRL, Seminario Reformado Latinoamericano, para que las personas vayan elevando su nivel teológico y luego a nivel de maestría comiencen en el SPH. Y si Dios bendice estos proyectos, ¿qué vamos a tener? Que nosotros que somos nativos reformados, digamos, podamos dejar una herencia reformada disponible para la siguiente generación. Por eso estamos realizando estos acuerdos, estos avances, este trabajo juntos con el pastor José Ángel, con el pastor Andrés, con el pastor Javier y con todos los pastores que vamos a invitar y a los cuales estamos abiertos a servirles, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano. Y finalmente, bueno, también pueden visitar las iglesias de la Iglesia Presbiteriana Reformado de la Reforma en Colombia. Nosotros tenemos sedes aquí en Bogotá. Aquí tenemos la Iglesia Cristiana Bíblica Rahab, donde está nuestro pastor Freddy Ramírez. Y también tenemos la congregación de Pasto y Zapulles. Allí está Erasmo Paredes y también nuestros hermanos que están sirviendo allá en Túquerres se reúnen juntos en esas iglesias increíbles de Nariño.
y nuestro hermano también Ener San Juan, que está en la ciudad de Pasto, Nariño. Y también tenemos iglesias en la costa atlántica. Allí hay un par de iglesias en Barranquilla y una iglesia que estamos sembrando hace unos añitos atrás, también allí en Cincelejo. Cincelejo, en Sí, Cincelejo, ya, debe estar Ácides. donde está el Ácides Cordero. Y bueno, les invitamos para que también visiten nuestras congregaciones, siempre muy gozosos de recibirles. Y por aquí les esperamos también en la ciudad de Bogotá. Bueno, mis hermanos de nuestra herencia reformada, qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Esperamos ya muy pronto con John volvernos a juntar para seguir avanzando en el estudio de nuestra confesión de fe. Y ya, pues, les invitamos para que allí se puedan unir a nuestras congregaciones, puedan revisar la página de nuestro seminario y puedan seguir avanzando en el desarrollo de su fe, de su cosmovisión bíblica, y que podamos ver familias fuertes, iglesias realmente maduras, y ese es nuestro deseo. Por eso estamos aquí para ustedes en nuestra herencia reformada. Muchas gracias, Pastor Javier, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, hermano. Gracias a ti, mi hermano querido. Y muchas gracias, José Ángel. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, mis hermanos, por la oportunidad. Señor les bendiga a ustedes también. Bueno, gracias, John. Y allí les invitamos para que visiten este video, va a ser especial porque va a estar también allí en la página de suposicionalismo.com y va a estar también colgadas en nuestras páginas web, en las iglesias. La página de 7 Los minutos de hermanos. calvinismo también. Ok, En exacto. 7 minutos de calvinismo estábamos pensando hacer algo similar y yo les dije, pero espérate, si acabamos de tener una reunión, mejor subamos esta reunión aquí en 7 minutos de calvinismo. Qué bueno, qué bueno. Disfruten entonces, hermanos, de este video, de esta corta celebración de lo que Dios está haciendo hoy en nuestras iglesias en Colombia. Les esperamos en un próximo episodio de nuestra herencia reformada. Que Dios les bendiga. Seguimos orando por ustedes, anhelando que el reino de Dios avance en nuestro país. Un abrazo. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.